Entonces, Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, verso 10, hasta el verso 13. Voy a leer esta bella porción de la escritura. Dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Oremos, hermanos, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que ella sea llegando a nuestros corazones. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, te alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Háblanos, Señor Jesús, conforme a la necesidad que haya en cada una de nuestras vidas. Sí, Señor Jesús, amén y amén. Pónganse incómodos, hermanos, tengan la amabilidad. Y vamos a disponer nuestro corazón a estar muy atentos a la bendita y eterna palabra de Dios. Ya sabemos que el último domingo de cada mes corresponde este culto a la bendición de dar. Amén. Y algo raro he notado, no sé si será en estos momentos, y es que ya llevamos un mes de estar aquí en esta preciosa iglesia, y en la primera dominical tratamos el tema que me tocó o me inauguraron con él, y bueno, en la segunda dominical una asistencia preciosísima. En la tercera dominical una asistencia preciosísima. Y parece que cuando llega este culto, la bendición de dar, como que la asistencia mengua. Y eso sí que se me hace raro. Y están transmitiendo, y los que están en casa viendo el culto, hermanos, viendo el culto por YouTube o la red social, ojo con eso, porque se está perdiendo la bendición de Dios. La bendición de dar es la temática de cada mes, último domingo, por la necesidad que la iglesia tiene, y que gracias a Dios estamos supliendo. En esta mañana hay un referente, y es liberando la economía de la iglesia. Liberando la economía de la iglesia. ¿Será que la economía de la iglesia está de pronto un poco atada? Es muy posible. ¿Por qué? Porque algunos hermanos de pronto por A o B circunstancia han dejado de ofrendar, han dejado de diezmar. Pero es que usted no le está diezmando a hombre, no le está diezmando a la junta local, usted le está diezmando es al Señor. Conforme dice la Escritura, está diezmándole al Señor. Por lo tanto, no hay razón para que alguien ate, para que alguien amarre
lo que le pertenece a aquel que lo ha dado todo y de quien son todas las cosas. Liberando la economía de la iglesia. Observemos que el texto que acabamos de leer, de pronto usted pensará que está fuera de la temática, pero quiero decirle que es el contexto del tema que se desarrollará, porque esta porción de la escritura, al igual que otros tantos, nos está hablando de esa bendición, la bendición del trabajo. Amén. Y todos sabemos que el trabajo nos lo ha dado ¿quién? Dios. Amén. Y que de nuestras labores, lógicamente, nos usufructuamos en el momento en que se nos llega el pago. Por eso dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Amén. El trabajo. Unos son abogados, otros son médicos, otros son comerciantes, otros son ingenieros, otros son contratistas, otros son albañiles, otros les corresponde de pronto abrir las calles para echar redes, otros están en el campo, en la siembra, en las labores agrícolas, pero todo ese es el trabajo que Dios le ha dado ¿a quién? Al hombre. ¿Para qué? Para que nos ocupemos en él. Cuando yo creí al Señor hace 50 años, yo no creí para ser pastor, yo creí para ser salvo. Para ser salvo. En lo más profundo de mi ser había esa necesidad. La necesidad de la salvación, la necesidad del perdón de mis pecados. Pero al transcurrir del tiempo, sucedió lo que tenía que suceder de parte de Dios. Vino el llamamiento. Amén. Vino el llamamiento. Y a muy temprana edad. Y tal como lo hicieron tantos otros, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no me rehusé a hacerlo. Porque el Señor es quien llama. Amén. Él es quien nos dirige. Él es quien da la visión. Él es quien da la unción. Él es quien nos prepara para su labor. Observemos entonces que ese es el trabajo que Dios a cada uno de nosotros Él nos ha dado. Y el verso 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, porque en el Señor no hay imperfecciones de ninguna clase, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Muchas cosas, hermanos, no las entendemos en este momento. Llegaremos a entenderlas, y seguramente cuando estemos delante de su santa presencia, pero con lo que el Señor en este momento Él nos ha concedido, contentémonos con ello. Amén. Y dice el verso 12: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. La mayor alegría, la mayor satisfacción que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como personas que somos, es poder
hacer bien. Amén. En nuestra vida, dejar el legado a los que vienen tras nosotros. Es la mayor satisfacción poder decir que estoy dispuesto a ayudar a alguien. Y la mayor manera como usted y yo podemos hacerlo, si bien en el aspecto material, mayormente lo podemos hacer en el aspecto espiritual. Y dice, y también que esto es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Porque precisamente para eso el Señor nos ha dado la bendición del trabajo, para que nos ocupemos en él. Amén. Es la bendición. Y dice, y también que es don de Dios, es regalo de Dios, es dádiva de parte de Dios, que todo hombre coma y beba, porque está comiendo y está tomándose su buena limonada, su buen vaso de leche, su buen jugo, porque ese es el fruto de ¿qué? De su trabajo. Amén. ¿No les parece eso a ustedes mucha bendición? Amén. Que después de que llega de una larga faena, allá encuentra a su esposa, que le tiene preparado un suculento almuerzo, una buena comida. Amén. ¿Cierto que sí? Claro. Y eso llena el corazón de satisfacciones, y la bendición del Señor está siempre con nosotros. Y también dice que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de la tierra. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, cuando leemos en Eclesiastés capítulo 2 y el verso 24 y el verso 25, dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. No me vayan a malinterpretar la palabra beba por la expresión mundana que dice: vámonos y comémonos una bebeta, y están hablando de la cerveza de la cola pola, y están hablando del aguardiente, y aquí no está diciendo de esas bebidas alcohólicas. Uno bebe agua, amén. Uno bebe jugo, aquí está muy bueno preparado. Uno bebe leche, amén. Y qué bien cae una limonada natural bien fría. Y eso es lo que aquí la palabra de Dios nos está enseñando. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre ¿de qué? De su trabajo. Su alma, su voluntad, su intelecto, su voluntad, sus deseos de vivir, sus ganas, se alegre del trabajo. Muchos de pronto reniegan del trabajo, teniéndolo. De gracias a Dios porque lo tiene. ¿Qué de aquellos que llega la mañana, se levanta, se sienta al borde de su cama y dice: Dios mío, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Por qué? Porque no está contratado, porque no está laborando, y las necesidades llamando a la puerta de su casa. Es claro entonces lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo: y que su alma se alegre de su trabajo. Alégrese, hermano, hermana, de lo que usted está haciendo.
Alégrese de esas empanaditas, de esos tamales, de esos fritos que todas las tardes de pronto está sacando allá en la esquina de su casa o en el portón de la misma. Alégrese de esa empresa. Muchos reniegan: es que yo no quiero alquilármele a nadie. ¿Ah? Cuando toca. Y si no quiere alquilársela a nadie, entonces órele al Señor para que el Señor entonces le muestre a usted ese espíritu de emprendimiento, que con lo poco que usted tiene pueda hacer mucho y de esa manera capitalizarse y poder volverse una persona que independiente. Amén. Entonces, sigue diciendo aquí la Escritura: también esto, y también he visto que esto es la mano de Dios. Ojo, hermanos, también he visto esto. Dice acá Salomón que esto es que la mano de Dios. Es que la mano poderosa de Dios está con nosotros. Cuando hay amor al trabajo, hermanos, el Señor bendice. El Señor multiplica. Que el adversario quiere oponerse, que el adversario quiere estorbar, presentar obstáculos, recordemos que siempre Él está vencido, que con nosotros está el fuerte. ¿Y su nombre es quién? ¿Y su nombre es? ¿Cuánto damos gloria a Él? Y dice el verso 25 de Eclesiastés 2: porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Amén. Entonces estamos llamados, hermanos, a disfrutar de la bendición que el Señor nos ha concedido. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Y vamos a mirar lo que dice: don de Dios. Porque estamos diciendo que el trabajo es ¿qué? ¿Don de quién? Y que la mano de Dios está puesta también sobre el mismo. Don de Dios. La capacidad de disfrutar de la vida y vivirla debidamente es un don de Dios que solo se recibe cuando el creyente entra en una buena relación con Dios. ¿Quiere usted disfrutar de su trabajo? ¿Quiere usted disfrutar de su faena diaria? Agrade entonces al Señor. Esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Por eso el comentario nos dice muy claramente: la capacidad de disfrutar de la vida y vivirla debidamente es un don de Dios. Dios nos ha dado el don de la vida. Nos la ha regalado para que disfrutemos de ella. Y esto solo se recibe cuando usted y yo entramos en una buena relación con Dios. Queremos que el Señor nos bendiga. Queremos que el Señor nos prospere. Que el Señor todos los días haga que su luz, que su sol resplandezca sobre usted y sobre mí para nuestro bien. Entonces estemos dispuestos ¿a qué? A agradarle a Él. No reniegue de lo que el Señor le ha concedido. No reniegue de ello. Amén. No piense usted, y como lo vamos a ver a continuación,
que el trabajo es una maldición. Antes de que el hombre cayera en el pecado, Dios le había dado al hombre el don del trabajo. Amén. Y eso está muy claro en Génesis capítulo 1 y el verso 28. La maldición de la tierra, el que la tierra daría abrojos, espinas y cardos, y que la golpearía, y que ella entonces no daría el fruto suficiente, y que con el sudor de tu frente ganarás el pan. Eso fue después de qué? ¿Después de qué? De la caída. Después de que el hombre desobedeció a Dios. Pero antes de la caída, Dios le había puesto al hombre oficio. ¿El oficio de qué? Del trabajo. Amén. Amén. ¿Lo han leído ustedes en la Escritura? ¿Lo han leído? Qué importante es entonces eso. De ahí que hay 4 principios importantes, hermanos, acerca de la mayordomía financiera bíblica que debemos entender para que las bendiciones del Señor sobreabunden en nuestra vida, en la vida de los que nos rodean, en la vida, hermanos, de la iglesia en general, y así poder cumplir los propósitos eternos de Dios con respecto al expansionismo de su reino en el mundo. Amén. Dije, ¿cuántos millones de dólares se gastan en industrias de maldad? ¿Cierto? Y no nos quejamos de eso. Pero cuando corresponde ir al Alfolí y diezmar, entonces lo pensamos 2 veces. No todos, algunos. No todos, algunos. Y comienzan a ser querellosos con Dios. Por eso, Dios nos dio el trabajo para ocuparnos de él. Amén. Que el hombre tenga satisfacción de su labor y pueda disfrutar. Amén. Tercero, para tener esta satisfacción, tener en cuenta los 4 siguientes principios. Primer principio, el principio de la propiedad. Porque estamos hablando, hermanos, de lo que es la administración de la mayordomía financiera, y a lo menos hay 4 principios. Amén. Y dijimos que Dios nos dio el trabajo para que disfrutemos del mismo, para que el hombre se satisfaga del mismo. El primer principio, hermanos, es el principio de tener en cuenta que nada es nuestro. Que lo que usted dice, esta es mi casa, este es mi carro, este es mi apartamento, no es nuestro. No es nuestro. Eso le pertenece a quién. Y nosotros solamente somos ¿qué? Entonces, ¿qué nos dice el Salmo capítulo 24 y el verso 1, que comienza diciendo: Señor, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habitan? ¿De quién es entonces? De Dios, porque de Dios es el buey, es el asno, es el oro, es la plata. Allá en el Salmo 89:11, vamos a mirar qué nos dice el Salmo 89:11 con respecto a este principio de propiedad que tenemos que, hermanos, respetar. Dice Salmo: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. ¿Tú qué?
tú lo fundaste. Tengamos en cuenta el primer principio, el principio de propiedad. Nada es nuestro. Todo le pertenece a Él. Amén. En el comienzo del Génesis, Dios crea todas las cosas y pone a Adán en el jardín para trabajarlo y para cuidar de él. Lo decíamos en el capítulo 1 y el verso ¿qué? 28. Pero cuando leemos Génesis capítulo 2, el verso 16, encontramos: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto que podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Amén. Allí Dios está estableciendo límites al hombre para que el hombre, hermanos, los cumpla. Y dice la Escritura también que Dios al hombre le coloca el trabajo de labrar la tierra, porque Dios no quiere ociosos. Dios no quiere ociosos. Dios no creó al hombre para el ocio. Y antes de la caída del hombre, de su desobediencia, al hombre entonces, en el verso 15 dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y ¿qué? Y lo guardase. ¿Cuántos damos gloria a Dios? A su nombre. Ahora, vemos por la Escritura, primer libro de Crónicas, capítulo 29, el verso 10 y el verso al verso 16. Para no leer todo el capítulo, leemos entonces en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, el verso 10 al verso 16. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo Jehová delante de toda la congregación y dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿quién? Tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. ¿A cuánto les gusta escudriñar la Escritura? ¿A cuánto les gusta escudriñar la Escritura? Entonces continuemos. Las riquezas, oiga esto, hermanos, las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? ¿De quién proceden las riquezas y la gloria? De ti. Proceden de Dios, no de nuestra agilidad. Es que muchos, es que mejor dicho, hombre, yo soy el as del negocio, y se ufanan y se vanaglorian, y tuve esta ganancia. ¿Y cómo fue que aquel o aquella se dejó tumbar tan fácil? No. Aquí dice muy claramente que la riqueza, lo que usted tiene, ese trabajo que usted tiene, llámese como se llame su trabajo, el más encumbrado en los conocimientos, en la ciencia, en los oficios, como el más humilde de ellos, de donde usted recibe para su manutención, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo,
En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Demos gloria a Dios, hermanos. Demos gloria a Dios. Mire cómo el Señor en esta mañana nos baja. Nos pone en el lugar en que debemos estar. Amén. Porque tenemos conocimientos de hombres muy encumbrados en cuanto a las riquezas, grandes industriales, grandes potentados, y cuando menos piensan, están pidiendo ¿qué? Hasta limosna. Que eso no suceda en nosotros, porque nosotros sabemos darle honra, gloria y alabanza a aquel de quien proceden las riquezas y quien nos da el poder también de hacerlas. ¿Para qué? Para que alabemos su nombre santo. Aleluya. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y lo hacemos porque estamos reconociendo que de Él son todas las cosas y que usted y yo solamente somos sus mayordomos, somos sus administradores. Porque ¿quién soy yo? Hace la pregunta a un rey, un potentado, un hombre de corona, un hombre de cetro de oro, un hombre con tantas riquezas, con caballería, con tantos palacios, gobernante de toda una gran nación. Pero observemos hasta dónde este hombre, como David, se rebaja para reconocer lo que es la grandeza de aquel que se lo ha dado todo y que solamente Él es su mayordomo. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de lo recibido de tu mano, de lo recibido de tu mano, díganlo, termínenlo, te damos. Amén. Ese sueldo que recibes no lo has recibido del patrón a quien le has trabajado, lo has recibido de parte de quién, de Dios. Amén. Entonces, si lo has recibido de parte de Dios, no debes mezquinarle al Señor lo que a Él le pertenece. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Este principio, hermanos, es fundamental de la mayordomía bíblica de Dios. Es dueño de todo. Somos simplemente mayordomos, administradores, que actuamos en su nombre. Amén. Por eso que en esta mañana usted, hermano, siendo lo que es por la gracia de Dios, tan dadivoso como lo es, y gracias a Dios por ello, por la reputación que la iglesia aquí tiene de esto, hermanos, no se canse de hacerlo, no se canse, porque al Señor nuestro Dios honramos con nuestros bienes. Entonces, haciendo eco de lo escrito en Deuteronomio 8:17, podríamos decir: mi poder y mi mano me han traído esta riqueza. Porque esa es la advertencia que el Señor le está haciendo al pueblo de Israel. Tengan cuidado, ojo, no piensen que lo que ustedes tienen y que en los logros que han adquirido, eso es por tu mano. Aquí en el verso 18 del mismo capítulo, entonces, nos aconseja a pensar de otra manera. Si no, acuérdate del Señor, porque Él te da el poder
para hacer ¿qué? Las riquezas. ¿Cuántos damos gloria a su nombre? Sino acuérdate del Señor, porque Él es quien te da el poder de hacer las riquezas. ¿Cuántas riquezas no se han hecho a punta de empanadas? ¿Ah? ¿Cuántas riquezas no se han hecho a punta de tamales? ¿Ah? Aún todavía se puede. Pero no son nuestra mano, el poder que Dios nos da. Y la bendición el Señor la tiene para todos. ¿Cuántos damos gloria a su nombre? Vea, a usted le pueden poner ahí al lado, usted tiene aquí un chusito que llamamos una tienda pequeña, y le pueden poner un supermercado, le pueden poner esto, le pueden poner aquello, que esto y lo más allá, pero usted siempre tiene la bendición de Dios y la puede tener también mayor. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces recordemos, hermanos, en esta mañana el principio de la propiedad. Ese taller que usted tiene, sea de lo que sea, ese taller de confecciones, ese taller de zapatos, ese taller de mecánica, esa venta de ropa, ese almacén está bendecido por el Señor. Está bendecido por el Señor. Amén. Ese trabajo responsable, como el que muchos hermanos o algunos acá tienen, como es el trabajo de la construcción, todo ello, todo eso está bendecido y amparado bajo la poderosa mano del Señor. ¿Seguimos o paramos? Bueno, si quiere el segundo. No, vamos a, vea, como aquello que ya tengo que subirme los pantalones. Gracias a Dios por ello. El principio de la responsabilidad. ¿Cuál es el primer principio? La propiedad. Que esto pertenece es a Dios. El segundo principio es el principio de la responsabilidad. Aunque Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, nada es nuestro. Amén. En realidad, nada nos pertenece. Dios es dueño de todo. Amén. Somos responsables de cómo tratamos y lo que hacemos con ello. Por lo tanto, hermanos, de una manera muy responsable, nosotros tenemos que cuidar de los bienes de nuestro Dios. Por la gracia del Señor, pastor en esta iglesia, durante un tiempo, no sé cuándo, pero es mi responsabilidad, es mi responsabilidad. Y gracias a las personas que me rodean, como es la junta local, debo responder ante mis autoridades, llámese distritales o nacionales, por el buen funcionamiento, por el buen orden de la iglesia, del acompañamiento moral, espiritual, doctrinal que haga para con ustedes, y también de las instalaciones donde nosotros nos reunimos. A eso se le llama ¿qué? Responsabilidad. Y nosotros estamos encargados de ello. Amén. Que cuando se nos llame a cuentas, entonces, hermanos, poder y de una manera transparente, honesta, decir: aquí está todo y está todo en el buen orden. Amén. Que nada nos falte. Tenemos que ser responsables, porque dentro de la responsabilidad también está lo que es la
justicia. Y al hablar de lo que es la mayordomía financiera, según las Escrituras, la Biblia dice que ningún injusto heredará el reino ¿de qué? De los cielos, el reino de Dios. Y no es justo entonces que un hermano o una hermana venga, se llene bien de la palabra de Dios, salga satisfecho, uy, qué enseñanza, la lleve en su corazón y salga bien tranquilo, sin darle lo que le corresponde a quién, a Dios. Ahí entonces a eso se le llama ¿qué? Injusticia. Y no soy yo quien lo digo, es la palabra. No pondráis bozal al buey que trilla. Y digo esto, ¿por quién? ¿Por el buey? No, Señor, sino por causa de quién, de vosotros, dice la Escritura. Entonces, de una manera responsable, hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a presentarnos delante del Señor como el dueño y con responsabilidad de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Mientras nos quejamos y reclamamos nuestros derechos aquí en la tierra, porque eso es lo que continuamente estamos haciendo, derechos y derechos y derechos y derechos. Nosotros no somos la iglesia de la Odisea, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia de la Odisea estaba todo el tiempo reclamando ¿qué? Derechos de una cosa, derechos de otra. Sin embargo, no estaba ¿qué? Aportándole al Señor, sino tristezas y pesares. Mientras nos quejamos y reclamamos nuestros derechos aquí en la tierra, la Biblia constantemente pregunta: ¿qué de tus responsabilidades? ¿Qué de tus responsabilidades? ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con la iglesia? Amén. Entonces, ojo con esto. Y con esto entonces les termino. Nos quedan faltando 2, seguramente para la próxima. Y venga la próxima. Y venga la próxima. ¿Les gusta? Yo sé que sí les gusta. Y venga la próxima. Entonces, los propietarios tienen derecho. ¿Y quién es el propietario de todo? Jesucristo. Él tiene todo el derecho de decirnos lo que en esta mañana, a través de su palabra, Él nos está diciendo. Él tiene todo ese derecho, porque Él quiere una iglesia que santa, pura, sin mancha, sin arruga, sin torcidos. Amén. Los administradores tenemos que responsabilidades. Los dueños tienen derechos. Amén. Y Él está reclamando sus derechos a través de su palabra. Amén. Y nosotros tenemos responsabilidades y como tal estamos llamados a darle cumplimiento a esa responsabilidad. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, hermanos, ahora sí, la hermana Liria y continúan con ya las marchas, y vamos a ser fieles al Señor en todo. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que
expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, le diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió